buenos días, nosotros somos el grupo 1 de la materia post cosecha y vamos a hablar un poco sobre la cosecha y la post cosecha de la naranja Valencia. En este momento nos encontramos en la granja Montelindo, que es un predio de la Universidad de Caldas, aproximadamente a 1010 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura de 22.8 grados. En este momento nos encontramos en una de las 2 hectáreas de cítricos de la universidad, en las cuales hay mandarinas, limones y naranjas valencias con un porta injerto. Estas naranjas tienen una distancia de siembra de 6 por 6, dando aproximadamente 555 árboles en las 2 hectáreas. Como podemos observar, estos árboles ya tienen una edad de 6 años y ya empezaron su nivel de cosecha. Ya se pueden observar algunos frutos, algunos pues ya maduros y otros pues apenas en su nivel de cuajamiento. La Asociación de Cítricos de Caldas, Citric Caldas, ha buscado nuevas tecnologías para los niveles de precosecha y de poscosecha, ya que Colombia, por sus diferentes suelos y sus diferentes pisos térmicos, puede ser un gran productor de cítricos. Sin embargo, su poca tecnificación la vuelve pues, un bajo competidor frente a países como Perú. Esta búsqueda de nuevas tecnificaciones busca el estudio de suelos, de nuevos tipos de fertilizantes y de cuidado de floración. Los principales departamentos que producen cítricos en Colombia son Antioquia, Quindío, Santander y Valle del Cauca. Bueno, ahora hablaremos un poco de la precosecha de este cultivo. Bueno, este es un proceso muy importante porque por medio de este el productor va a poder garantizar la calidad de sus frutos y la sostenibilidad de este cultivo a lo largo del tiempo. Bueno, dentro de este se realizan varias actividades. La primera es la de observación. ¿Por qué? Porque por medio de la observación el productor va a poder determinar si hay presencia de enfermedades, plagas o deficiencias dentro de su cultivo. Bueno, entonces, basado en esta observación visual, él va a tener que tomar decisiones. Las decisiones van a poder ser preventivas o curativas como tal. Se prefiere que las decisiones que se tomen siempre sean preventivas, no curativas, porque en este caso la plaga o la enfermedad ya está presente en el cultivo y las pérdidas se van a ver reflejadas económicamente y pues en la producción como tal. Después de esto ya está la parte de cosecha. Al momento de cosechar se tiene que tener listos los líchigos y las canastillas para la recolección de los frutos. Nos comentaba el productor que él hacía dos tipos de aplicaciones de fertilizantes dentro del cultivo. Eran aplicaciones edáficas y aplicaciones foliares. Las aplicaciones foliares están un poco más enfocadas en la parte del cuajado del fruto y la floración. Las aplicaciones que se hacían son de ácidos bóricos y ácidos giberélicos. Por la parte de la aplicación edáfica, pues se aplica DAP, urea y elementos menores dentro del cultivo. Bueno, otro tipo de aplicaciones que se realizan dentro del cultivo son las del control de insectos y hongos. Nos comentaba el productor que él aplicaba como fungicidas Benamilo y Captan, y como insecticidas Malatión y Cipermectrina. Y por último, pues tenemos la preparación de la cosecha, donde se va a seleccionar el corte que se va a cosechar, se va a tomar la decisión de la fecha de inicio y para la selección del corte se va a tener que tener en cuenta el estado en el que se encuentren los frutos. Se va a tener que hacer una evaluación de los colores y de la cantidad de frutos maduros por árbol. Y lo de las fechas, más que todo se lo tiene en cuenta es por la parte climática, porque dependiendo del clima, las labores de cosecha van a demorar más o menos tiempo. Bueno, para hablar de la cosecha de la naranja se debe tener en cuenta que la naranja es un fruto no climatérico. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe cosechar en el punto de maduración de consumo. Porque si se cosecha antes, el fruto no tiene una buena fragancia ni un buen sabor, y si se cosecha muy tarde, el fruto está sobremaduro, se pudre y pierde calidad. El óptimo de cosecha de la naranja, hablamos de que la naranja debe estar en una coloración en el 20%, que quiere decir que el 20% debe ser de color amarillo. También tiene un óptimo de peso, tiene un óptimo en tamaño y una buena sanidad. Hablando ya de las técnicas del cultivo de naranja para la cosecha, se tiene como principal herramienta el capacho, que este se utiliza en el pecho del trabajador, dejando las manos libres para realizar la recolección.
La recolección se realiza de manera manual y se toma el fruto cuando esté en el óptimo de maduración, pasamos la coloración y se extrae de una manera suave sin jalar el fruto. Entonces, cuando se saca para disminuir el daño mecánico y se coloca muy suave en el capacho, y a partir de cuando se realiza esta técnica, el capacho está listo para vaciar en los cajones. Debe tener en cuenta las siguientes advertencias a la hora de realizar el manejo de la cosecha. Primeramente, no se puede realizar la recolección mezclando las frutas del suelo con las frutas del árbol. Se debe realizar primeramente la selección del suelo y separarlas en cajones distintos. También no se puede mezclar la fruta enferma o dañada con la fruta sana. Y otra que se debe tener en cuenta es el tiempo de recolección de la naranja. El tiempo no importa, solo se debe tener en cuenta en épocas de lluvia. No se puede recolectar. Ten en cuenta que influyen en la post cosecha. Primero hablaremos sobre las pérdidas post cosecha. Entre las pérdidas post cosecha vamos a mencionar dos. Una de ellas es la caída de los frutos, que por alguna u otra razón se cayeron y pues ya no nos sirven para la recolección. Sí se deben recolectar, se recomienda recolectarlos, pero depositarlos en un lugar específico para estos productos. Otra de las pérdidas post cosecha que tenemos es por unos errores en la fumigación que se le hace a la planta. ¿Cuáles son esos errores? Estas salpicaduras, como las podemos ver acá, son salpicaduras que le caen a la fruta y ocasionan quemaduras y demás heridas, y estas frutas ya no son aptas para la comercialización. Estas son las pérdidas post cosecha que se tienen en el cultivo de naranja. Ahora bien, hablaremos sobre algunas prácticas post cosecha que debemos hacer en el cultivo de naranja. Luego de estar cosechado, son varias las prácticas post cosecha que debemos hacer. Una de ellas es el despunte de los árboles, es una poda para eliminar los chupones. ¿Qué son los chupones? Los chupones son como estas ramas que observamos acá, que le salen al árbol por la mitad hacia arriba. Estas ramas las debemos eliminar, ya que estas nos absorben nutrientes que le sirven al resto de la planta, que es la parte productiva, que es todos los alrededores, las ramas de alrededor. Estos chupones son productivos, pero la producción que ella nos da pues no va a ser de la misma calidad ni la misma cantidad que la rama principal, y lo único que nos está haciendo es quitando los nutrientes de la planta principal. Ahora hablaremos sobre una enfermedad que le ocurre al cultivo de naranja y también incluso está presente en el cultivo de café y demás cítricos, y se llama el mal rosado. El mal rosado presenta esta sintomatología que presenciamos acá, que es hojas ya marchitas, por así decirlo, con senescencia. ¿Y por qué es importante eliminarlo? Es importante eliminarlo porque como este hongo se reproduce por esporas, las esporas con el viento se propagan hacia otras plantas y nos van a afectar la producción. Entonces es importante hacer una eliminación de dichas ramas que estén afectadas por esta enfermedad. Otra de las condiciones que se tienen en cuenta en la post cosecha, las prácticas post cosecha, es la eliminación de una planta parásita que se llama consuelda, la cual es esta. Tiene este porte, esta debe ser eliminada, es una planta parásita. Lo que ella nos hace es irnos cubriendo toda la parte del árbol, del árbol, y nos, por así decirlo, nos lo asfixia y nos disminuye la producción. Hay varios tipos de consuelda, esta es una de ellas, como podemos ver tiene unos tallos de color rojizo, hojas verdes, pero también tenemos otra que se comporta de la misma manera, y es esta. Como podemos ver es un poco más pequeña, tiene tallos verdes, pero es consuelda. Esta es una de las principales plantas parásitas que tiene este cultivo y es recomendable eliminarla, ya que si nos descuidamos nos cubre todo el cultivo como una especie de capa protectora, pero pues lo que nos está haciendo es disminuirnos la producción y afectarnos el cultivo. Ahora hablaremos sobre la parte de la comercialización. En la parte de la comercialización aquí se realiza una estrategia que se llama al tajo. ¿Qué quiere decir? Que el comprador, que es un particular, viene, mira el lote junto con el productor y establecen un precio para el quilaje de la fruta, que varía entre 500 a 1000 pesos, dependiendo la época, la calidad y la demanda y la oferta. El comprador, después de haber comprado sus kilos y llevárselos para su planta, puede ser en Arauca, en Medellín o en distintas ciudades de Colombia, hace la selección, que aquí no se cuenta con una selección, pero ya esa es una selección que se divide en 3 categorías, primera, segunda y tercera. Pues la primera es la de máxima categoría, que tiene un tamaño ideal,
sin afectaciones por ningún animal ni nada de este tipo de cosas. La clasificación se puede hacer manual o mecánicamente dependiendo de las capacidades que tenga la planta del comprador, y así se realiza la estrategia de comercialización. Y un resumen de los factores pre, cosecha y post cosecha de la naranja. Espero que les haya gustado y sea de su interés. Muchas gracias. Este ha